Buen día, profesora Lucía. Soy Edgar Valero y esta es mi actividad integradora correspondiente a la asignatura de Psicopatología General. Bueno, quiero empezar con la introducción y voy a tomar tres conceptos que me parecen importantes entender para adentrarnos ya en lo que viene siendo la actividad. Para empezar, retomar el concepto de psicopatología, que es una rama de la psicología y de la psiquiatría que va a entender y va a diagnosticar los trastornos mentales o trastornos psicopatológicos que se presentan en una persona. Esta psicopatología va a buscar entender las causas y mecanismos de cómo son estos trastornos. Va a juntar conocimientos de psicología, de la medicina y de la neurociencia para entender el comportamiento humano y las desviaciones de la conducta que se presentan en las personas. También entender que es un trastorno mental, que es una alteración clínica de la cognición de una persona, la regulación de sus emociones y el comportamiento que presenta este individuo. Bueno, y por último, entender que es un trastorno disociativo, que más tarde lo vamos a ver ya en el caso práctico, que son afecciones mentales que implican la pérdida de conexión entre los pensamientos de una persona, sus recuerdos, sentimientos, su comportamiento y sobre todo en su identidad. Como lo mencioné, vamos a hablar de trastornos disociativos. ¿Estos cómo surgen? Surgen por medio de algún acontecimiento que haya tenido una persona, ya sea impactante, angustioso o doloroso, y estas disociaciones ayudan a relajar estos recuerdos. ¿Qué síntomas se presentan cuando alguien tiene un trastorno disociativo? Bueno, son varios, pero entre los más comunes son estos. Sensación de estar separado de sí mismo y de sus emociones, pensar que las personas y las cosas que te rodean están distorsionadas y no son reales, es decir, no vamos a entender qué está pasando. Un sentido borroso de tu propia identidad, no te vas a reconocer, vas a sentir que eres otra persona, que eres diferente, etcétera. Se va a tener estrés grave o problemas en las relaciones en tu trabajo, con tus amigos, personales, etcétera. No se puede afrontar de una manera bien el estrés emocional y laboral. Y de las más importantes va a ser la pérdida de memoria o amnesia, ya sea por periodos cortos o por acontecimientos en personas, en información personal, etcétera. Y asimismo problemas de salud mental como depresión, ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas. Bueno, particularmente voy a hablar del trastorno de identidad disociativo. ¿Cuáles son las características de bueno, este se va a tratar que vas a tener vas a tener dos identidades o más. De forma alternativa, no se van a presenciar en el mismo momento, sino que van a ser intercaladas, por decirlo de alguna manera. Se suele presentar que en algunos casos va a haber patrones de habla, temperamento y de comportamiento diferentes entre cada eh, personalidad. La persona por lo general no va a recordar qué pasó, qué hizo ayer, qué información personal importante, acontecimientos que hayan pasado anteriormente, algo que le haya afectado en su vida, a lo mejor no lo va a recordar. Y se puede presentar de dos formas, de forma posesiva y no posesiva. En la forma posesiva es la más grave. Aquí se va a cambiar completamente la forma de ser de dicha persona. Incluso en algunos lugares, en algunas religiones, se ve como cuando es una posesión, un ser sobrenatural que toma la identidad de una persona. Y por otro lado, la forma no posesiva es menos evidente y se presenta más en tus relaciones, o en tu forma de ser, pero de una manera más tranquila. Por ejemplo, en cuanto a tus gustos, en cuanto a un día te puede gustar algo y el otro día no, un día te puede gustar algo de comer y al otro día tampoco. También no vas a sentirte conforme con quien tú eres. ¿Qué causas de este trastorno? Por lo general, como ya lo mencioné, son traumas que se vivieron por lo general en la edad, en la infancia, perdón. El 90% de las personas en Estados Unidos y Europa que presentan este trastorno sufrieron un maltrato físico, sexual o emocional, o en algunos casos de abandonos durante la infancia, o también alguna pérdida importante como por ejemplo de los progenitores o el surgimiento de una enfermedad grave.
en el caso de los niños principalmente, para escapar de estos abusos, maltratos, se alejan disociándose, es decir, se apartan de lo que están viviendo en ese momento, se introducen a su mente y van creando estas personalidades para que estas personalidades, eh, ¿cómo decirlo?, estén mientras ellos están internos en su mente. Cada experiencia puede llegar a crear una identidad diferente. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de identidad disociativo? Igual que a los síntomas de disociación, tenemos la amnesia, es decir, no vamos a recordar determinadas cosas, por ejemplo, qué se hizo ayer, que tu información personal, no vas a saber cómo te llamas, no sé cuándo naciste, eh, algún, algún acontecimiento traumático, como ya lo mencioné, por ejemplo, si en algún momento sufriste algún daño físico muy grave, no lo vas a recordar. Cuando, por ejemplo, tienes la cicatriz en la cara, no vas a recordar cómo pasó, etcétera. Vas a tener dolores de cabeza precisamente porque tu mente está jugando a que eres una persona, eres otra, etcétera. Tristeza, depresión, ansiedad, estos creo que van muy relacionados por los acontecimientos que está pasando esa otra identidad y y la otra identidad no la está pasando. Es decir, una identidad se va a sentir triste y de repente va a querer salir a externarlo, pero la otra no lo va a dejar. Se va a sentir deprimido, ansiedad por no saber quién eres realmente, etcétera. Bueno, el caso real que quiero tomar es el caso de Billy Milligan. Fue una persona que se le encontraron 24 personalidades aproximadamente. Lo tomo en ciertos puntos que me parecen importantes retomar para relacionarlos con, con el trastorno como tal. Hay que empezar diciendo que Billy Milligan es originario de Florida y fue la primera persona en ser juzgada bajo un diagnóstico de trastorno de identidad disociativa, lo cual ya cuando fue juzgado se declaró no culpable por los delitos que cometió precisamente porque era una persona incapaz de sí mismo. Bueno, hay que empezar como ya se mencionó anteriormente, por lo general este trastorno surge desde la infancia. Él era el menor de 3 hermanos y todo esto empezó desde que su padre se quitó la vida cuando él tenía 4 años y se inhaló sustancias peligrosas y acabó muriendo. Posteriormente había problemas económicos y su mamá se junta con una persona y desgraciadamente abusaba física, emocional y sexualmente de él, como lo vemos en la descripción de este trastorno. Precisamente estos tres se incluyeron en él, la física, la emocional y la sexual. Su mamá trataba de cuidarlo, pero no llegaba a cuidar lo suficiente, no sabía qué hacer, eh, trabajaba, etcétera, y él se empezó a sentir abandonado, por lo cual empezó a crear esas personalidades para defenderse. Eh, ya durante su vida adolescente empezó a tener episodios de ira, tristeza y cambios de temperamento, como ya lo vimos, de repente era una persona enojada, de repente era una persona que se sentía triste, actuaba de diferentes maneras, etcétera. Y posteriormente, ya cuando empezó su vida adulta, empezó con actos delictivos, en el cual si lo llevaban a la cárcel, a algún centro de reclusión o a un doctor para tratar de ayudarlo, no lo ayudaban correctamente porque no le diagnosticaban bien su trastorno y esto poco a poco lo fue creando inclusive otras personalidades. Cuando ya se evidencia todo esto es cuando es detenido por el secuestro y violación de 3 mujeres. Y cuando se le empieza el interrogatorio para esclarecer los hechos, se notaban comportamientos inconsistentes dentro de estas personalidades. También estas tres mujeres que declararon en su contra, si bien lo identificaban a él mismo, declaraban tres personales diferentes que son las que menciono aquí. Eran Arthur, Regan y Adeline. Arthur era una personalidad que era como si fuera un inglés, era muy culto y tenía un conocimiento en medicina. Es decir, o sea, pues sí actuaba muy diferente, ¿no? Reagan dicen que tenía incluso un acento yugoslavo y dice la mujer que le tocó que tenía una fuerza impresionante, que no era normal su fuerza con el tipo de persona que era, porque él era delgado, no tan alto, etcétera, pero cuando Reagan tomaba posesión era una persona completamente diferente.
Y por su lado, inclusive Adeline, una mujer femenina y personalidad sensible, igual tuvo el encuentro con una de estas mujeres y era de una manera, dice que, bueno, él en su declaración dice que fue nada más por no sentirse sola, por necesitar atención. Y se cree que se desarrollan 24 personalidades distintas dentro de él y cada personalidad tenía un rol específico para cada situación. Es decir, dependiendo de la situación que se encontraba, salía esa personalidad para tratar de manejar la situación de la mejor manera posible. Inclusive había uno que se hacía llamar el maestro, que él tenía la percepción de todos los otros 23. Él sabía que hacían todos, por qué lo hacían, como que era el central de todos. Bueno, a manera de conclusión, considero que es importante el estudio de los trastornos mentales para principalmente identificar los síntomas y las causas de los mismos y ayudar a esas personas que sufren de algún trastorno. Evitar que ellos mismos hagan daño, que lleguen a cometer algún delito, que sufran las personas que están a su alrededor, etcétera. También es muy importante entender estos trastornos porque como ya se vio, si llegan a cometer algún delito, juzgarlos adecuadamente. Si bien están cometiendo un delito, no son conscientes de sus actos. Entonces, por lo tanto, deben ser juzgados de una manera adecuada y asimismo recibir la ayuda necesaria y suficiente para su correcta rehabilitación. Bueno, estas son algunas fuentes que utilicé para realizar el trabajo.